Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie, la primera carta de Juan. Vamos con el tema 9. El día de hoy se llama Llegar a conocer. Bueno, pues vamos a leer los siguientes versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y antes de avanzar al siguiente versículo, vamos a analizar esta palabra. Fíjense que la palabra saber y conocer se derivan de la misma palabra, la palabra griega ginosko. ¿De dónde sale la palabra conocer? Que también puede traducirse como aprender a conocer, llegar a conocer, adquirir un conocimiento, percibir, sentir, para darse a conocer, conocer, comprender, percibir o tener conocimiento de. Fíjense, estas palabras parecen repetitivas, pero no. Vamos a ver otra vez qué dice el versículo 3. Dice el versículo 3: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esto es lo que nos dice el versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Quiere decir que si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres percibirlo, sentirlo, comprenderlo, percibirlo o tener un conocimiento de Él, tienes que guardar sus mandamientos, como nos está diciendo aquí el tercer versículo. Ya decíamos en el tema anterior que Juan tenía toda la autoridad para escribir esta carta porque él fue el testigo presencial. Y él dice: ¿sabes cómo es realmente cuando lo conocí? Cuando aprendí a guardar lo que él me enseñó. Porque ¿sabes quién también estuvo ahí? También estuvo Judas. Pero Judas ni conoció, ni entendió de qué se trataba esto que el Señor Jesús le decía. Fíjate, Judas estuvo viendo a Jesús, escuchando a Jesús, pero nunca aprendió de Jesús. Por lo tanto, él nunca se dio cuenta que estaba hablando con el mismísimo Dios, porque él no aprendió a guardar sus mandamientos. Pero Juan recibió todo. Este tema realmente es muy profundo, porque para que él dijera: sabes que ahora yo conozco a Dios, él no solamente lo vio, lo escuchó, le aprendió, sino que guardó sus mandamientos. Entonces él nos está diciendo: ok, yo lo conozco, yo lo vi y por eso tengo autoridad de platicarte o de decirte lo que te estoy diciendo. Pero también te voy a decir algo muy importante, que tú también puedes conocerlo. Y tú también puedes verlo. ¿Y cómo puedes verlo? Guardando sus mandamientos. Entonces regresamos al significado. Hay mucha gente que dice: yo no siento a Dios. Mucha gente así lo comenta. Es que yo no comprendo a Dios. Es que yo no conozco a Dios. Yo no escucho a Dios. Pues es que empezamos con un problema más grave. Y no se trata de sensaciones, sino se trata de desobediencia. Mucha gente no conoce a Dios, no siente a Dios, no ve a Dios, no escucha a Dios, pero por una razón, porque no obedece a Dios. Si aprendieran a obedecer a Dios, entonces llegarían al pleno conocimiento, como dice aquí, llegarían a conocer, aprenderían a conocer, y nuestro Dios se daría a conocer a estas personas. Entonces Dios ya sería percibido por una persona que obedece sus mandamientos. No es como que lleguemos a Dios y ya comprendo todo. No, claro que no. Llegamos a Dios y si Él me da un mandamiento, deja de robar, y yo obedezco y dejo de robar, Él se va dando a conocer a mi vida. Luego me da otro mandamiento y lo obedezco, y así me va dando mandamientos y yo los voy obedeciendo. Y entonces esto me va ayudando a llegar a ese conocimiento de mi Dios, de mi Señor Jesucristo. Si yo digo que yo le conozco, yo debo de expresarlo a través de la obediencia. Es muy profundo lo que nos dice este versículo. Y nos vuelve a hablar del conocimiento. Fíjense, ¿se acuerdan que esta palabra conocer, les repito, la palabra la usa para referirse al acto en sí, en un matrimonio, el acto sexual que hay entre un hombre y una mujer para conocerse? ¿Y qué pasa con este acto entre hombre y mujer? No hay forma de que puedan decir:
yo conozco a mi esposo, sino intima con su esposo. Ya hablamos también de la intimidad, de la comunión con nuestro Padre Celestial, y parte de esa comunión con nuestro Padre Celestial tiene que ver con la obediencia. Si tú eres desobediente, entonces no puedes decir que tienes una relación con Dios y nunca vas a llegar a conocerlo hasta que te sujetes a los mandamientos de Dios. Voy a continuar leyendo. El versículo 4 dice esto: y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y les marqué nuevamente la palabra conocer. La utiliza en el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 5. Juan es repetitivo en estas palabras, pero no por cualquier cosa, sino por una razón. Recuerden que Juan estaba luchando contra esas falsas doctrinas que enseñaban que el verdadero conocimiento se basaba en otras filosofías. Ellos buscaban, fíjense, el llegar a un conocimiento, pero a través del esoterismo, incluso a través de la herejía. Ellos se dejaban llevar por un conocimiento, ni siquiera era un conocimiento científico, sino que ellos pensaban que sabían lo secreto de Dios, lo profundo de Dios y lo que realmente los conduciría a la salvación. ¿Saben quién tiene raíces de esta desviación doctrinal? ¿Saben quiénes? Vuelvo a repetir, los testigos de Jehová. Ellos dicen que se tiene la vida eterna cuando tú adquieres conocimiento. Pero no, la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que cuando conocemos al Hijo, entonces tenemos vida eterna. Pero la razón de la vida eterna es Jesucristo. Pero ellos han cambiado esto por adquirir conocimiento, que es diferente. Pero así eran los gnósticos. Y entonces cuando Juan está escribiendo, él dice en estos versículos: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la palabra no está en él. Y entonces, ¿qué está diciendo? Los gnósticos estaban diciendo que ellos poseían la verdad, que ellos tenían un conocimiento secreto y oculto de Dios que los demás no podían poseer. Pero estas sectas estaban afectando la forma de vivir de los cristianos, porque los cristianos se estaban dejando apantallar por estas palabras tan rebuscadas de estos personajes tan confundidos y tan desviados de la verdad. Ellos pensaban que, por eso se llama, o de ahí deriva su palabra, gnosticismo, de conocimiento. Quiere decir que si lo que ellos decían conocer, ellos lo afirmaban como una verdad. Y si algo ellos no lo entendían, entonces no era verdad para todos. Por ejemplo, ellos no entendían la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. No entendían eso. Entonces, como ellos no lo entendían, para ellos no era real. Pero estaban tan preocupados por estos asuntos tan misteriosos que no les preocupaba la manera santa de vivir. Y ahora que hemos estado estudiando el Apocalipsis, hay que tener mucho cuidado con esto. Estudiamos esta palabra de Dios porque el Señor nos la dejó escritas, pero no queremos desviarnos en asuntos misteriosos, que tal vez estemos divagando en cosas que ni entendamos. Pero lo que debemos de buscar es hacer la voluntad, porque nos está diciendo que si nosotros realmente queremos conocer a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Entonces, si nosotros guardamos sus mandamientos, realmente le conocemos. Pero si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, entonces somos una farsa, somos mentirosas. Porque el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad
no está en él. Cristo, que es la verdad, no está en él. Y dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y aquí lo voy a dejar como entre más o menos, porque no, aquí hay más palabras por estudiar. Pero hoy quiero hablarles acerca del verdadero conocimiento. Nuestro Señor Jesús quiere que lleguemos a conocerlo, que lleguemos al conocimiento pleno, pero de Él, no de las cosas misteriosas, no de las cosas ocultas y secretas. No, y ahorita hay tantos, digámoslo así, cristianos entre comillas, que se han desviado, que es sorprendente, que estudian una cantidad de temas que si los Illuminatis, que si los reptilianos, que si los extraterrestres, que no sé qué tanta cosa están, que si muchas cosas que están estudiando y que realmente son cosas ocultas y secretas que no te llevan al conocimiento de la verdad. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios, todo esto te lleva al conocimiento de la verdad. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios, que como lo decíamos en el tema anterior, Él te enfrenta a tu pecado, y entonces la palabra de Dios te lleva a abandonar tu pecado, no solamente a abandonarlo, sino a aborrecerlo. Entonces realmente conoces a Dios. Pero aquel que lee mucho la Biblia, lee muchos otros libros y no obedece a Dios, no conoce a Dios. Porque de nada te sirve leer la Biblia todos los días si no estás dispuesta a obedecerla. Si realmente quieres sentir a Dios, como dices tú, yo quiero sentirlo, yo quiero oírlo, yo quiero que me hable como te habla a ti. Mucha gente así lo comenta. Si tú realmente quieres esto de Dios, entonces necesitas obedecer a Dios. Y tienes que empezar ya, desde las cosas más sencillas que te pide, desde que te dice, congrégate. Ay, es que me siento triste, es que no te escucho, es que no te entiendo, Dios. Bueno, lo repito, conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. ¿Qué significa conocer? Llegar a percibirlo, llegar a sentirlo. Y Él no se va a dar a conocer a un hijo desobediente. Así que si quieres llegar a conocer a Dios, deja de engañarte y guarda sus mandamientos. Y en sus mandamientos está perdona, ama, congrégate, deja de robar, deja de mentir, deja de blasfemar, deja de adulterar, deja de tener ídolos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a profundizar más en esto más adelante, pero hoy debemos de aprender que para conocer a Dios, para percibir, para escuchar a Dios, debes de ser obediente. Que Dios te bendiga.